Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Tal como lo platicábamos anteriormente, abrimos este canal precisamente como un espacio para dar a conocer a estas figuras, a estos hermanos, a estas hermanas que normalmente siempre y cada día están trabajando, se están esforzando y están generando nuevas y mejores oportunidades para todos nosotros, indígenas y afromexicanos. Hoy nos encontramos en las instalaciones del PRI, de nuestro partido, ahora en la Ciudad de México. Tenemos la oportunidad hoy de estar aquí y de poder conversar con un gran amigo, líder, compañero de lucha en muchos aspectos, en muchos espacios, pero sobre todo con una visión política importante, diferente y que seguirá abonando precisamente para todos nosotros desde su espacio, donde hoy nos recibe con muchísimo gusto nuestro amigo, el licenciado Filogonio Sánchez Alvarado. Muchísimas gracias, estimado amigo, por recibirnos, por estar aquí. Agradecer también, por supuesto, a nuestro presidente de aquí, del PRI-CDMX, el ingeniero Israel Betanzos, por las facilidades, porque nos permite estar aquí y que podamos realizar y poder llevar a cabo esta entrevista, esta plática, esta charla con nuestro gran amigo, el licenciado Filogonio Sánchez Alvarado. Bienvenido, muchísimas gracias a nuestro canal. Y pues la idea de esto, estimado secretario y amigo, es conocer un poco más de ti, un poco de tu trayectoria, un poco de este espacio, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, y que también nuestros amigos que nos acompañan puedan tener esa oportunidad de conocer quizá eso que no conocen de ti, los que ya han tenido ese contacto, pero los que no sepan precisamente cuáles son los baluartes que tenemos nosotros en nuestro partido y especialmente aquí en el PRI Ciudad de México. Así es de que, ¿por qué no nos platicas un poco, estimado amigo, dónde naciste, de dónde eres originario, a qué pueblo indígena perteneces, en fin, todo lo que tú nos quieras compartir en este espacio que hoy estaremos inaugurando con esta primer charla, con esta primera entrevista? Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Muchas gracias a usted. En primer lugar, pues agradecerte, mi secretario, que en este nuevo canal de la Secretaría de Acción Indígena del PRI Nacional lo inicies aquí y que sin duda alguna pues vienes a ser la costumbre de los indígenas como es el México Tenochtitlan. Como tú sabrás, en varios eventos, en muchas ocasiones, con toda claridad lo he dicho en la lengua náhuatl, Inquixpinca, Ayixtlames, Ayixtepulispen, Inin, Nan, Itucan y México Tenochtitlan, porque estamos en el ombligo de la luna, donde de alguna o de otra manera nuestra esencia radica en el emblema del escudo nacional. Y con esta oportunidad de este nuevo canal, en primer lugar, recibo un saludo de mi presidente, el ingeniero Betanzos. Muchas gracias. Un hombre muy amigo de todos nosotros y que en muchas ocasiones me ha dicho, cuando le he platicado las giras que hemos hecho en otros estados de la República, que le transmita el saludo porque aquí tenemos mucho que platicar en usos y costumbres de los indígenas que militan dentro de las filas de nuestro partido. Orgullosamente soy de pueblo originario. Mi pueblo, de nombre Santa Ana Tlacotenco, hoy Alcaldía Milpalta, lugar habitado por los indígenas llamados chichimecas. Desde antes de la conquista se decía que en la parte que hoy conocemos desde el punto de vista geográfico Chalco, ahí se dividieron los indígenas que venían de Aztlán y varios de ellos se vinieron por la parte sur de Chalco hasta llegar en lo que hoy conocemos los montes de Malacastepec, Momosco, los montes de Milpalta. Por eso los chichimecas, quienes vivíamos ya a las orillas de lo que actualmente se conoce la Ciudad de México, históricamente se dice que no fuimos conquistados como debiera de ser. Por eso, hoy en la actualidad se ve el reflejo más todavía de unas circunstancias. Y me siento bien contento de ser de pueblo originario porque yo heredé de mi abuelita, que en paz descanse, Buenaventura Martínez,
siempre me inculcó, como mis mismos padres, que hablara la lengua náhuatl, a diferencia de otros compañeros de mi generación que de alguna o de otra manera se apenaban de hablar la lengua náhuatl o eran prohibidos por sus propios papás, porque de la generación que yo vengo, de los años 54-55 de la década del siglo pasado, pues la competencia era en aquella época, de aquel entonces, que nosotros dejáramos el campo y los quehaceres del campo, de la agricultura, para integrarnos a la ciudad y emprender con una carrera distinta a la que estábamos acostumbrados. El hecho de haber venido de una familia de 7 hermanos, y una de mis hermanas de nombre Ángela Sánchez, por desgracia falleció y ya se encuentra con Dios. Pero de los 6 hermanos, nuestra situación económica fue muy precaria. Pero por parte de la familia de mi madre, Elvia Sánchez, venía de una familia de profesionistas. Un abuelo mío, vía familia materna, llegó a trabajar en el Palacio Nacional. No fue contador, pero como si lo fuera contador, trabajaba en aquel entonces en Hacienda, en la época de la Revolución Mexicana. Hay un dato muy importante. Entonces, de ahí que mi abuelita Carolina era una mujer también preparada, daba clases en aquel entonces en las escuelas que estaban afinados en las casas más ricas, por lo tanto había un poquito más de conocimiento. Y la idea fundamental de mi padre, don Efraín Sánchez Martínez, era que yo siguiera con el trabajo del campo. Pero mi madre se impuso y dijo, no, tiene que estudiar. Entonces uno de mis recuerdos de mi infancia era que teníamos que salir de mi pueblo, Santana Tlacotenco, al mercado de Sonora, 3:30 de la mañana con los bultos de nopal. De ahí, al terminar la venta a las 7 de la mañana, porque si no éramos desalojados por los locatarios que vendían juguetes, y me tenía yo que trasladar al Hospital Infantil de Iguarán para continuar con mis labores de auxiliar de intermedios. Entonces, se podría decir que mi carrera de preparatoria lo hice en una situación muy precaria, donde nada más sábados y domingos y vacaciones convivía con mi familia. Esta historia, secretario, que me platicas, muy desafortunadamente para muchos de quienes integramos estos grupos poblacionales, indígenas, y a veces también de grupos no indígenas, de afros, pues son muy constantes, se repiten. ¿Por qué? Porque casi siempre estamos en la marginación. Y en la marginación pues entendemos pobreza y falta de muchas otras bienes y satisfactores. También tú platicabas ahorita y mencionabas que estudiaste. ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Hasta qué grado llegaste? Compártenos un poco también de esa vida académica que mencionabas ahorita. Pues precisamente cuando yo me refiero de la economía precaria, como ya ganaba mis centavitos como burócrata, que así era el término de aquel entonces, terminé mi carrera en la Universidad del Valle de México. Okay. Y soy titulado por esa universidad con la carrera de licenciado en Derecho. Ok, entonces eres una persona que conoce de leyes, que sabe de leyes y que precisamente eso pues ha impulsado, me imagino, algunas otras acciones importantes que desde tu visión, desde tu forjación que has tenido, pues ha permitido tener otra visión a veces muy diferente a la que muchos profesionistas puedan tener. ¿Por qué? Porque no vienen de otra cultura, de otra visión, y entonces se generan, pues me imagino, otros resultados. ¿Cuál crees tú que ha sido tu esfuerzo, el resultado de tu esfuerzo, y cuál ha sido el logro que tú has visto desde esa perspectiva de venir de la lucha, de venir de la cultura del esfuerzo, de venir de la adversidad? ¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor logro desde esa perspectiva? Bueno, si hablamos de los últimos logros, brincándome por la trayectoria y las cosas que hemos tenido, las zanjas a las que tenemos que brincar, lo último diría que gracias a mi partido me propuso para ser candidato a diputado constituyente en el número 10.
pero por circunstancias en cuestiones electorales y por vivir bajo este gobierno, no llegó al número, pero me volví en coadyuvante y me siento muy contento y muy satisfecho porque en una ocasión, y válgase la pena, lo quiero comentar porque fue así, en la casa de Xicoténcatl, donde se discutían los puntos más importantes sobre lo que iba a contener la Constitución de la Ciudad de México, en una ocasión llegué con mis propuestas y fui empujado y golpeado, hasta que por fin el licenciado don Augusto Gómez Villanueva por ahí me vio y con voz enérgica dijo: déjenlo pasar, yo lo conozco, él es cenecista. Y así fue como le entregué de mano en mano mi propuesta, en donde estoy completamente satisfecho que está contemplado en el artículo 57, 58 y 59 de la Constitución los derechos de los indígenas ya contemplados en dicha Constitución. Y ya posteriormente los trabajos que hemos realizado, como viene siendo la expedición, que para mi fortuna y mi desfortuna, el día de mi cumpleaños, 20 de diciembre del 2019, se expide en el decreto la Ley de Pueblos y Barrios Originarios, que para mí, desde el punto de vista jurídico-político, fue una ley que nació sin piernas y sin brazos, que más adelante podría explicar por qué. Pero ese es uno de mis máximos triunfos y satisfacciones que a través de mi partido lo he logrado. ¿Tú actualmente tienes algún puesto dentro de alguna institución, dentro de algún cargo público que puedas tener, o bien dentro de la sociedad civil? ¿Cómo hoy se encuentra Filogonio Sánchez desde esa perspectiva como profesional? Bueno, dentro de la administración pública he tenido diferentes cargos como subdirector administrativo en varios hospitales de la Dirección General de Servicios Médicos de aquel entonces, porque ya soy jubilado actualmente. He sido secretario particular de la aquel entonces Dirección General Jurídica y de Gobierno de la demarcación, ahora demarcación territorial de Iztapalapa. Estuve como secretario técnico en la Secretaría Particular de la llamada Regencia de la Ciudad de México con el licenciado Octavio, y varios cargos. Pero volviendo a la actividad política, en una reunión de indígenas que tuve con otros dirigentes de otros estados de la República, un día acordamos y dijeron: pues vamos a rescatar esa asociación que ya nadie la dirige, ya nadie la administra, ya nadie lo conduce como debe ser, y es el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, una asociación civil adherente a la Confederación Nacional Campesina. Hicimos nuestras respectivas reuniones y levantamos la lucha de acuerdo a lo que señalan sus estatutos, pero no se ha logrado al 100% el éxito, toda vez de que han habido muchos factores que se han atravesado, entre ellos podría decir la pandemia, en segundo término la mala administración que desde el año de 1997 la Ciudad de México ha tenido, y por una u otras razones no se ha visto en sí la verdadera presencia y lucha de los indígenas. Sin embargo, para los indígenas originarios de la Ciudad de México, a través de mi partido, pues ahí vamos caminando, y eso ha sido parte de los logros que hemos obtenido. Mira, qué interesante lo que nos comentas, porque lo mencionas, la asociación civil, ¿no? El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Yo creo que son espacios, asociaciones civiles hay muchas, que agrupan a muchos grupos indígenas de diferentes órdenes, de diferentes etnias inclusive, pero creo que hace falta de repente también, ¿no?, cómo organizarnos y cómo asociarnos nosotros dentro de estas mismas organizaciones. Y como bien lo decías, a lo mejor todavía falta, se presentan retos importantes y adversidades importantes, como lo mencionabas, el tema de la pandemia. Pero yo quisiera ahorita comentarte, ¿tú cómo te inicias en la política? ¿Cuándo inicia Filogonio Sánchez, ¿no?, en esa parte de decir, yo entro al PRI, creo
el PRI es la oportunidad. ¿Cuándo se da eso? ¿Cómo se da esa situación? Y voy a explicarlo con toda calma. Cuando yo escucho el himno nacional, como todo mexicano siente una bonita sensación. Vibra, sí. Vibra, se siente uno muy patriota. Cuando escucho el término pueblo, también me pasa lo mismo. Para todo indígena debe sentirse orgulloso que su origen sea pueblo originario. Y en automático uno piensa en la iglesia, en el mercado, en el panteón, en las calles, en los campos, en los cerros, pero lo más importante, el saludo entre los vecinos, entre los familiares, porque en un pueblo originario todos nos conocemos. Entonces mi padre fue un hombre muy estricto, fue aproximadamente 17 años autoridad tradicional de mi pueblo originario, y como tal aprendí de él todo lo que se refiere en lo de la política y cómo se ejerce la autoridad en un pueblo. Y como gran priista, pues siempre su lucha era al lado de los campesinos, a través de la CNC, y así fue como yo inicié. Y en varias conferencias, cuando la Confederación Nacional Campesina me ha invitado, yo siempre he dicho, yo soy cenicista, desde que estaba en el vientre de mi madre, porque un día mi padre fue encarcelado y mi madre embarazada, pues ella andaba luchando para que obtuviera la libertad, y pues desde aquel entonces creo que ya estaba predestinado para realizar actividades en beneficio de los campesinos y de los indígenas de pueblos originarios. ¿En qué año se da esto cuando tú decides sumarte o afiliarte propiamente a lo que es el PRI como este partido político que ha venido dando precisamente atención, ha venido dando cauce a estas causas sociales? Allá por el año de 1975-76, porque como estudiante teníamos acuerdo con los estudiantes del Politécnico de aquella época, cuando también ellos eran engañados y querían despojarnos de los montes comunales. Entonces ahí nosotros nos agrupamos con amigos de mi generación, y había por aquella época la fama de una canción de Zacazonapa, y allá tuvimos que ir y platicar con el licenciado Echeverría. El licenciado Echeverría Álvarez me escuchó con la debida atención y me dijo: no te preocupes, muchacho, yo veré con calma y cómo vamos a solucionar la defensa de los montes comunales. Pero para eso los campesinos de los 9 pueblos ya estábamos muy enardecidos y estábamos a punto de llegar a las armas. Afortunadamente esas cosas no se dieron, porque ahí aprendí, y hoy más lo tengo en un concepto muy claro a través de mi partido, cómo debemos tener esa inteligencia para saber negociar. Es decir, los grandes conceptos del licenciado Jesús Reyes Heroles, que primero la cabeza y debe ser dentro de la negociación. Es ahí en donde desde esa época, en mi inicio, empiezo a inmiscuirme siempre en la defensa de los campesinos y, repito, y de los indígenas. Por eso mismo yo he dicho que un indígena que no sepa hablar la lengua náhuatl es como un pueblo sin historia, sin raíz, o una flor sin raíz. A la lengua materna náhuatl hay que mantenerla, hay que impulsarla, porque ese es el engrandecimiento de un pueblo original. Bueno, de hecho, como corolario, más de 1 millón de personas en México hablan el náhuatl en sus diferentes variantes, y por supuesto es la lengua más hablada aquí en México, ¿no? Afortunadamente es el caso, para bien, de esta lengua que tú hoy muy dignamente representas y tienes. Ya entendimos a lo mejor la motivación que tienes precisamente por la defensa, ¿no?, del hábitat, de todo el contexto. ¿Tú cuál, una vez que te involucras, que estás aquí, y todas estas luchas, defensas, acciones, actividades, por supuesto, porque has sido un gran activista desde el interior del partido y también desde la sociedad civil, ¿cuál ha sido ese logro que tú crees que has tenido, que pueda ser político, que pueda ser dentro de la sociedad civil, que realmente sientas tú que es esa parte que a ti te motivó y que te llevó a impulsar
y a lograr esa parte que tú te sientas hoy y la tengas muy presente. Así como nos compartías hace un momento esta defensa de los cerros, la defensa a lo mejor del hábitat, o en su momento como nos compartiste también, ¿no? Que tu mamá, ya estando tú en el vientre, pues ya empezabas a hacer gestiones, ¿no? Propiamente. ¿Cuál sería ya ahora de Filogonio esa parte que ya siendo activista, estando ya en la política, también trayendo el tema de la sociedad civil, porque es difícil a veces hacer esa separación entre lo político y lo social? Normalmente siempre van muy intrínsecamente ligados. ¿Cuál es ese logro que tú crees que has tenido? Bueno, dentro de los logros hay muchos. Y uno de las principales es de que, a lo mejor de una manera muy precaria, pero sí robusta, la propuesta que presentamos y que me siento muy satisfecho, que estamos reconocidos en la Constitución, ¿okay?, de la Ciudad de México. Y que de alguna o de otra manera que me haya motivado, pues sí, porque anteriormente los indígenas estábamos regulados por el artículo, si mal no recuerdo, el 4º constitucional, pero con la llegada y en el periodo del presidente Fox se hace una reforma completa al artículo 2º constitucional federal, y de ahí pues ya como abogado vi varias deficiencias. Y como consecuencia, la pelea, porque ya varias veces aquí he sido secretario de Acción Indígena en el Comité Directivo del PRI, veíamos ya la necesidad de que la Ciudad de México contara con una Constitución. Me han preguntado varias veces, ¿y por qué era tan importante y tan necesario? Porque ya queríamos tener una participación directa, porque desde el año de 1979-80, de la década del siglo pasado, todavía eran designaciones. El gobierno federal mandaba de una manera directa a personal de su confianza quien iba a ser, y se llamaba regente de la ciudad, y como consecuencia ahí venían los delegados políticos. Es la época en cuando mi padre era autoridad de mi pueblo. Entonces no teníamos una participación directa porque todo era de confianza y de dedazo, que anteriormente las autoridades tradicionales, repito, ya se elegían de acuerdo a las actividades que realizaban, eran como se elegían a nuestros representantes. Pero volviendo a lo que me motiva y de qué se ha logrado, pues es sobre las diferentes participaciones que he tenido en otras organizaciones como el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México y otro tipo de organizaciones donde han participado dirigentes de otros partidos políticos, y hemos encontrado el común denominador para decir lo que queremos, qué es lo que deseamos y cómo queremos vivir dentro de una asociación igualitaria. Y esa lucha pues no ha terminado, estamos en ese proceso, pero sí se han dado pasos muy agigantados para que la sociedad civil en general reconozca que sí existimos los indígenas y sobre todo que sí habitamos aquí en la Ciudad de México en las 16 alcaldías. Fíjate, secretario, que tocabas un tema muy importante con respecto a cómo era el espacio organizativo, administrativo y por supuesto político de lo que hoy es la Ciudad de México. Me voy a permitir compartirle a quienes nos están siguiendo en la transmisión. Anteriormente la Ciudad de México se denominaba Departamento del Distrito Federal. Entonces era donde se asentaban precisamente los poderes, ¿sí?, de aquí, de nuestro gobierno central, y por eso era el Departamento del Distrito Federal, considerando solamente el asentamiento de los poderes, y no tenía realmente una libertad política o un marco político propio, porque no se consideraba una entidad federativa con todo el marco que conlleva. Una vez que se da esta situación, este paso, se deja de tener la figura del regente que tú mencionabas y pasamos a tener la figura del jefe de gobierno. Todavía estamos en vísperas de poder cerrar toda esta situación administrativa, política, legal, y entonces poder terminar siendo ya una entidad federativa también completa,
pero ya al menos vamos dando esos pasos que mencionaba nuestro amigo, el secretario Filogonio, y entonces hoy ya tenemos esa figura de jefe de gobierno, ya se cuenta con una constitución porque es parte de la organización, es parte de todo el desarrollo orgánico que debe de tener, y entonces pues yo creo que estamos precisamente en ese paso importante, como mencionabas tú, cuando se tenían estas figuras, cuando no se tenía participación, y ya después del 2000 en el ámbito federal, pero también en el ámbito local, con la llegada ya de esta nueva figura de jefe de gobierno, ¿no? Entonces creo que ha sido un espacio muy importante, y solamente como corolario, para quienes quizá no tengan este conocimiento, pero sí efectivamente un reto importante, cómo visibilizar, cómo hacer que la comunidad indígena, desde un partido, desde una sociedad, desde un todo, pueda ser visible, pero sobre todo también reconocida. Tú mencionabas que has llegado aquí a la Secretaría de Acción Indígena del Comité Directivo de la Ciudad de México en varias ocasiones. ¿Cómo ha sido esta participación? ¿Cómo has visto si se ha avanzado o no se ha avanzado? Tú mencionabas ahorita, se han dado pasos desde tu visión como titular, pero también como líder y también como profesionista, pero ahora como secretario de Acción Indígena de aquí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde nos vamos con el tema precisamente importante de cómo fortalecer, de cómo ser visibles principalmente? Porque algo que no se conoce, algo que no se ve, pues ni se defiende, ni se reconoce, ni se le quiere. Entonces, creo que ese es uno de los retos importantes que mencionaste, y me gustaría que tú, en tu calidad de secretario, nos platiques cómo se da, cómo llegas aquí a la Secretaría, qué es lo que tú nos has apoyado para impulsar y cómo estamos hoy actualmente desde tu visión. Bueno, son varias cositas que hay que deslizarlos con suavidad. En náhuatl se dice San Madre. Ya cumplimos 2 años de estar bajo la dirigencia del ingeniero Israel Betanzos. Y es justo mencionarlo porque me ha dado toda la libertad para reorganizar y reorganizar a los indígenas de la Ciudad de México. Le hemos cumplido, no cabalmente como él deseaba, pero ahí vamos. Le he informado a las exigencias de las actividades como secretario de Acción Indígena vengo realizando, perdón por las redundancias. Ahora tenemos ya más elementos gracias al partido, y así lo he expuesto en varios foros, gracias al partido, porque hemos expuesto con toda claridad la realidad de la presencia de los indígenas. Y me agrada mucho porque en el artículo 100 de nuestros estatutos, en sus 12, yo le llamo puntales, aclara y señala perfectamente bien cómo nosotros debemos de ser puente entre los priistas y entre el gobierno. ¿Qué debe hacer nuestro partido? Y ahí es donde entra mi presidente, que con toda claridad nos ha llamado la atención en mi caso y me ha dicho, hay que echarle ganas. Y ahí estamos. Hoy mi preocupación es muy grande, y eso de la visibilización ojalá y lo pueda entender porque en términos jurídicos tiene muchas variantes, pero voy a ello. Existe hoy una nueva figura, la formación de los concejales que hay en cada unidad de demarcación territorial. Hay que conocer, y deben de conocer a la perfección, cuáles son sus funciones, para que cada dirigente que hay en cada comité de cada alcaldía tengamos acuerdos y seamos apoyados con el diputado o los diputados que integran esta segunda legislatura, para que le demos cumplimiento a lo que se establece en ese artículo mencionado de los estatutos de nuestro partido. Y de verdad, mi secretario, también de manera personal, quiero agradecerte la apertura que me has dado. Y cuando hemos platicado con los amigos de Guerrero, de Puebla y de Hidalgo, y yo con toda claridad les he dicho que gracias a mi presidente, y perdón porque lo esté mencionando, pero es la verdad, hemos avanzado porque
cuando tocamos a la Constitución, aquí al menos creo que ya le estamos ganando a la Constitución Federal, porque aquí ya estamos considerando a los indígenas como sujetos de derecho positivo. Cuando todavía a nivel federal, en el último párrafo del apartado A del artículo 2 de la Constitución, todavía nos señala que somos de uso Sujetos de interés público. o sujetos de interés Es público. correcto. Entonces, en ese sentido, ya también le comuniqué a mi presidente y a solicitud de usted, hemos presentado a los diputados federales para que en las próximas sesiones cambien ese artículo y que lo hagan en fast track, como lo acaban de hacer en su apartado C del artículo 2 constitucional sobre el derecho de los indígenas afromexicanos. Los afromexicanos, es correcto. Bien, pero ahora cuando me refiero a la nueva figura de los concejales, es necesario armonizarnos, porque un concejal debe de revisar y debe estar atento en cómo se gasta el presupuesto que en este caso el alcalde ha solicitado a través de la Cámara de Diputados y que le han aceptado cantidades para diferentes rubros. En este caso, yo me inclino a la cuestión rural. ¿Cuáles son los partidos presupuestarios a que los indígenas y los campesinos tienen derecho? Y en ese sentido, los concejales deben de estar atentos para que se le dé la verdadera aplicación. Por supuesto. ¿Por qué estoy preocupado? Lo voy a decir directamente. Porque muchas veces, y pongo de prueba mi alcaldía Malacastepemo, Moscomilpalta, cuando dicen, se les va a repartir su apoyo a todos los que se dedican al cultivo del nopal, o a todos los que se dedican al cultivo del maíz. Y con sorpresa vemos que muchos se forman y no son ni nopaleros, u otros que no tienen ni terrenos ni se dedican al cultivo del maíz. Entonces, como consecuencia, se ve que todos estos programas ya es bien visto no por mí, sino por muchos actores políticos, y que ahí están los reclamos en diferentes instancias, que estos programas son completamente programas electoreros. Sí, son clientelares. Y para prueba de ello, aquí en mi celular traigo la publicidad que están diciendo que se vote esta vez por la revocación del mandato y no sé qué tanto, y siguen todavía señalándonos a nosotros como los corruptos, cuando el corrupto es actualmente el partido en el gobierno que ya manchó la democracia y no permite que avancemos los indígenas y los campesinos como debiera ser. Y para muestra pongo un botón. Hace días el diputado Ernesto Alarcón amigablemente nos invitó a un conversatorio y se trató sobre el tema del medio ambiente, el uso de suelo y de la conservación. Y efectivamente, el partido ya debe empezar a contemplar otra visión. ¿Y cuál es esa visión? Hace un rato mencionaba la visibilización de estas tres figuras para que nos concretemos a revisar cómo realmente se aplican estos recursos económicos y como consecuencia que sean beneficiados los verdaderos campesinos e indígenas que no son tomados en cuenta y que además son verdaderos preguistas. Precisamente los excluyen para que no sean partícipes de estos programas de apoyo económico. Pero eso va a ser ya, perdón que te interrumpa, pero eso ha sido ya una constante del gobierno en el poder, de manera sistemática a todos aquellos que identifican como parte de un grupo opositor, principalmente PRI y de algunos otros, de marginarlos y de no tenerlos. Entonces ahí creo que hablamos de un gobierno muy parcial, muy faccioso, que obviamente opera en detrimento de la sociedad en general, beneficiando solamente pues, a sus seguidores, por decirlo de alguna manera, y no fanáticos, ¿no? Pues allí es en donde yo seguiría yo recalcando que las dirigencias en diferentes niveles que tiene nuestro partido, de acuerdo a su estructura, así como diputados y senadores, vayamos viendo esta situación y vayamos cuidando nuestro medio ambiente. Es decir, que nosotros hagamos un censo y ver cuáles son los terrenos abandonados, visitar a esos vecinos porque ellos no cultivan sus terrenos y solicitar que se les dé el respectivo apoyo para que sigamos cultivando el maíz, el frijol, el haba, porque eso trae una consecuencia. Sembrando los terrenos
estamos ayudando a enriquecer más los mantos acuíferos que los montes de Milpalta, de Topilejo, de Parres, de Magdalena Contreras, de Coajimalpa. De alguna manera estamos dándole agua a la Ciudad de México. Por cierto, que mañana voy a estar en Coajimalpa y de acuerdo a su historia, hace unos años era una delegación política que surtía mucha agua a la Ciudad de México. Pero por la mala reorganización que tenemos desde el año de 1997, cuando entró como regente el ingeniero Lázaro Cárdenas, si mal no recuerdo, desde ahí se vino a descomponer totalmente. Lástima en las últimas reformas en el uso del agua o en el aprovechamiento de este líquido vital, vinieron unas reformas en donde nos perjudican a nosotros. Entonces, en ese sentido, nada más es cuidar que nos apoyen y nosotros también en ese sentido colaboraríamos, como hasta la fecha, a través de los pozos, seguimos dando este vital líquido. Si están secando nuestros montes, creo que es justo que el gobierno voltee a ver a los campesinos y que se les apoye de manera adecuada para que todos salgamos beneficiados de la gran riqueza que esta ciudad capital nos sigue dando. Fíjate que es un tema muy importante. Me queda claro que el agua será propiamente un tema no solamente de la Ciudad de México, sino en el mundo entero. Por ahí hay quien plantea inclusive que el agua será un bien que pueda inclusive desatar guerras, ¿no? Esperemos que no, esperamos que como bien lo dices, tengamos esa posibilidad de organizar una agenda, de plantearlo y de retribuir a la madre tierra, que es la que nos provee de todo, y que haya esa sensibilidad de quienes toman las decisiones, ¿no? ¿Cuál sería tu aspiración? ¿Cuál sería cómo te ves? ¿A qué aspiras? ¿Cuál sería el legado que a ti te gustaría dejar desde la Secretaría de Acción Indígena del PRI? Pues una de las principales preocupaciones, hace un rato lo mencioné, para mí como abogado, nació muerta la ley de pueblos y barrios, porque el partido en el gobierno tanto impulsaba que Ciudad de México y todas las cosas para los indígenas, y que nada más han sido artículos de buenas intenciones. Es que una cosa es ser oposición y desde ahí hablar, y otra cosa es implementar, ¿no? Ya como gobierno. Entonces, en estos casos, todavía no han definido cómo se deben de elegir las autoridades de los pueblos originarios desde el punto de vista de usos y costumbres, que no estamos buscando un cuarto poder dentro del Estado mexicano, que quede bien claro. Eso mi partido lo ha entendido muy bien, y el ingeniero Betanzos me ha insistido en que ya nos metamos en ese trabajo y lo vamos a hacer de una manera ejemplar. Tenemos estructura en cada demarcación territorial, y a través del partido, a través de dirigente de Acción Indígena, iríamos viendo en realidad cuántos pueblos originarios somos. En el trabajo que se me encomendó realizar, estoy a punto de entregar ese informe a mi presidente, somos 139 pueblos originarios. Aquí viene lo chistosito en término popular. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dice que somos 57. El CEPI dice que somos 120. Y Zagalpa dice que somos tantos. Nadie sabe exactamente cuántos pueblos originarios somos. Ese trabajo estoy a punto de terminar, y a través de mi presidente vamos a invitar a los diputados que integran esta segunda legislatura para que, por un lado, sepamos el número que hay de pueblos originarios, y que además, a través de la Cámara de Diputados, se haga el verdadero registro. Esto está ya contemplado en la propia Ley de Pueblos y Barrios, pero nada más es una ley de buenas intenciones y nadie ha hecho absolutamente nada. Volvemos a lo mismo, falta de implementación. ¿Qué es una autoridad de pueblo originario? Se reúne la comunidad y dicen, ahora va a ser Juan Pérez
porque ha sido recaudador, porque ha desempeñado este cargo en el pueblo y vemos que su conducta es intachable. Entonces el pueblo elige. Aquí es importante aclarar, como lo he venido diciendo, repito, en otros foros, cuando se habla de pueblo, se habla de manera general. Pueblo somos muchos, porque todos nos conocemos, sabemos nuestras necesidades, sabemos qué es lo que tenemos y qué deseamos tener. Y en Colonia la participación es individual. Y lo digo con todo respeto. Por supuesto. Para las colonias que oficialmente están establecidos y que a diario nos están comiendo en las zonas rurales, pues ellos pelean que los parquímetros, pelean precisamente que les doten de agua potable, pelean más seguridad, pelean la banqueta, las guarniciones, cuando nosotros requerimos apoyo para seguir cultivando nuestros terrenos, porque además quiero decir, la unidad territorial de Maracastepec, Momoxco, Milpalta, en las fuentes de trabajo que realizan los indígenas y los campesinos, casi dan de comer a la ciudadanía de la Ciudad de México, con las tortillas, con el mole, con el pulque, con otras variantes. Además, lo que queremos es apoyo para seguir cultivando nuestros terrenos. A veces se nos tacha de que somos limosneros, lo digo con el debido respeto. Son indígenas que vienen de otros estados de la República desorientados y además mal aconsejados por este gobierno de Morena, en donde les dicen que aquí en la Ciudad de México hay trabajo y hay casa para donde vivir. Y eso yo siempre he protestado y lo seguiré haciendo, que no es cierto. Ya basta que nos dejen en paz y que respeten nuestras zonas rurales. Entonces ahí es donde tiene mucho trabajo que hacer nuestro partido desde el punto de vista pueblos originarios a través de los campesinos e indígenas priistas. Fíjate que sí, es importante que se identifique, como lo has hecho tú, el planteamiento de aquellos hermanos, hermanas que puedan venir con esa idea, ¿no?, de desarrollo, de crecimiento, en donde se ha demostrado hoy que estas concentraciones, ¿no?, en centros urbanos no necesariamente están generando desarrollo y mucho menos pues, un beneficio para las comunidades, ¿no?, que se asientan aquí. Entonces yo creo que sí será muy importante y por supuesto creo que sí en algo se ha caracterizado el gobierno de Morena, es en que no les interesa realmente nada, son insensibles e incapaces. Pues nada, porque simplemente en una reunión que usted tuvo con un indígena, creo veracruzano, de nombre Javier López Sánchez, estoy en desacuerdo con él. Él primero debería de defender por qué el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas lo quieren pasar al CEPI o al Instituto de Pueblos o al INPI. No, qué barbaridad. Mal. Lo que platicamos ahí. Entonces aquí me siento orgulloso porque además por mi conducto y por exigencia de mi presidente, orgullosamente priista, ya tradujimos, no sé si esté bien dicho el término, a la lengua náhuatl los estatutos de nuestro partido en lo que se refiere a declaración de principios. Por ahí espero que no me jalen las orejas, pero ya vamos a empezar con los cursos de la enseñanza náhuatl. Ahorita estamos visitando y ya estamos en eso a todas, lo que anteriormente se llamaban a todas las delegaciones políticas, las demarcaciones territoriales, porque realmente, quiera sí o no, la principal columna vertebral de nuestro partido es en sí de la cuestión campesina e indígena. Entonces, en ese sentido, pues ahí estamos trabajando y vamos a lograr muchas cosas. Algo que también preocupa, algo que ya pospusieron porque nunca sacaron la verdadera convocatoria para realizar las debidas consultas. Una falta a las normas establecidas en el derecho internacional. Y nos basamos en eso porque no hay una ley de consulta aquí en la Ciudad de México. Por eso es un libre albedrío. Dicen, hoy lo posponemos y lo vamos a realizar hasta dentro de tal mes, el plan de desarrollo económico. No, momento, ya vamos a llevar a cabo el reordenamiento territorial.
cuando nunca nos han consultado. En la ley de participación ciudadana, primero nos reconoce como pueblos originarios y en la última reforma resulta que no, estamos borrados. ¿Y cuál es la consecuencia? Que algunos hermanos indígenas de las demarcaciones de Xochimilco, Tlalpan y parte de Tláhuac se ampararon. Por eso no tenemos autoridades tradicionales, porque no nos reconoce. El mismo Instituto Electoral de la Ciudad de México en ese sentido está fallando. Entonces, cuando se habla de armonizar, vamos a decirle a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, por petición de los diputados, y que eso también es tarea de mi presidente que nos los está pidiendo, para que se defina qué dirección general de cada unidad territorial le corresponde vigilar y llevar a cabo esas denominaciones de cómo se deben dirigir las autoridades tradicionales. Por supuesto. Nada más deben ser vigilantes. Y luego esa autoridad, una vez elegida, debe formar su órgano de gobierno de cada pueblo, y ellos a su vez, conformado su órgano electoral, deben hacer su respectiva petición al Consejo Integral de las diferentes secretarías que conforman el gobierno de la Ciudad de México. En ese consejo actualmente no hay ningún representante indígena, y el gobierno confunde la autoridad comunal y la autoridad ejidal. Ellos tienen su propia organización, pero debemos nosotros de manera general tener un consejo para que una vez conformado en cada unidad de demarcación territorial se esté solicitando para que tengamos derecho a la participación del apoyo económico para el mejoramiento de nuestros pueblos. Ahorita resulta que a lo mejor ese dinero lo están contando para ese tipo de campañas, porque no hay nada. No se sabe a dónde van a aterrizar las partidas presupuestales, y ahí es donde los concejales, mucho ojo, y esa es la labor de nuestro partido. Y si logramos ese aspecto, aunque de hecho ya vamos rumbo al triunfo, porque la gente se está dando cuenta de los múltiples engaños que hemos estado recibiendo a diario. Pues mira, yo quiero ir cerrando, secretario, y quedarme con esto que dices tú, que vamos ya hacia el triunfo. Por supuesto, creo que desde nuestro partido se han hecho grandes logros, grandes trabajos, se ha trabajado muy de ras de tierra, se ha trabajado con las gentes, con las personas, y yo creo que va a ser eso muy importante, seguirlo haciendo, como lo dice nuestro presidente Alejandro Moreno, ¿no? Debe de ser de manera cercana a la gente, a ras de piso, ¿sí? Con inteligencia y con capacidad. Entonces yo creo que estamos en esta situación, y yo quiero agradecerte, secretario, porque nos diste esta oportunidad de platicar, de estar aquí, de conocer a las instalaciones de nuestro partido aquí en la Ciudad de México. Compañeros y amigos, quienes no lo conocían, este es Filogonio Sánchez Alvarado, es nuestro secretario de Acción Indígena aquí en el Comité Directivo de la Ciudad de México, de nuestro Partido Revolucionario Institucional, con quien conversamos, una persona generosa, como ya lo vieron ustedes, con mucho conocimiento, ya lo vieron ustedes, muy apasionado, y precisamente eso es lo que inyecta, lo que fortalece y lo que queremos compartir con ustedes, que aquí hay capacidad, que aquí hay talento, que aquí hay vocación y sobre todo hay convicción desde la identidad indígena. Secretario, me gustaría que nos pudieras enviar un mensaje a los jóvenes principalmente, porque serán estas nuevas generaciones y son las que tendremos que luchar y trabajar para que ellos vayan entendiendo cuál es el orgullo de ser indígena. Pues cuando he escuchado los mensajes del presidente nacional de nuestro partido, Alejandro Moreno, que hoy son los jóvenes, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y aunque sea repetitivo, también es el pensamiento del ingeniero Betanzos, apoyar a los jóvenes. Pero jóvenes con una responsabilidad política, que vayamos a sus domicilios de los militantes y simpatizantes. Hoy nuestra labor es convencerlos. Los jóvenes, como a mí me pasó en la época de la juventud, pues estábamos un poquito ajenos a la realidad.
Hoy los problemas son realmente muy diferentes. Yo les he comentado a mis amigos y amigos jóvenes indígenas, en agua les he dicho, Necola Moneneque, Kini, Nectlautos o Kini, y Quicas, como viven los de Venezuela y como viven los de Cuba. Nosotros estamos acostumbrados a tener mínimo 4 pares de zapatos, mínimo 5 trajecitos o camisitas, pero 2, 1, les he dicho que el agua. Y cuando conversamos sobre temas de esa naturaleza, me decía también un joven indígena allá de mi pueblo, que tiene muchos borregos, animales con el que se hace la barbacoa, me decía, y bueno, ranquín, amoyinijuas, no nanacal, entonces ahora que ya no vamos a comer nuestra barbacoa. Y digo que no, sí vamos a seguir comiendo nuestra barbacoa, pero sigamos votando por el PRI, porque es el partido que ama la libertad, y no que usted nada más se dedique a tener un borrego y los demás los tiene que regalar con los demás campesinos que no trabajan. Y Cuesta Huehues, que se ríe mucho y dice, amo, Nehuatl, PRI, porque así son los colores de la bandera nacional. Quiero a mi partido, gracias por habernos visitado, llévese también un saludo de mi presidente y de mis compañeros secretarios, que enhorabuena, estamos formando un muy bonito comité directivo. Así que estamos en esta lucha y por el PRI, ahí estamos. Muchísimas gracias, estimado amigo, estimado líder, estimado secretario, estimado compañero de partido, Filogonio Sánchez Alvarado, secretario de Acción Indígena del Comité Directivo de la Ciudad de México. Agradecer nuevamente al ingeniero Israel Betanzos, hablando de jóvenes, a nuestra secretaria general, Tania Larios, que también muy joven, y muchos otros jóvenes que son secretarios, integrantes de aquí, como nuestra amiga Grecia Jiménez, que también se incorporó recientemente aquí al Comité Directivo Estatal, y así muchos otros. Agradecer también a quienes nos acompañaron de prensa, ¿sí?, de comunicación, que pudieron hacer posible esta entrevista, esta charla de amigos. Muchísimas gracias, estimado secretario, estimado amigo, gracias a todos ustedes también por acompañar y seguir esta transmisión, y esperamos que puedan ustedes suscribirse, sumarse, compartirnos también su información, sus ideas, y que podamos lograr y aterrizar, ¿sí?, en más y mejores espacios para los indígenas, para los afromexicanos. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Sasaucamate, Saniman Tocta, luego nos vemos. Sasaucamate, Tocta,